Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. El programa Médico en tu Casa del Gobierno de la Ciudad de México ha tenido un gran avance y reconocimiento a nivel nacional y también a nivel mundial. Ya en lo que va de este año, el Centro de Atención Telefónica de Medicina a Distancia de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México ha atendido a más de 12,000 personas, de las cuales el 48% corresponden a adultos mayores. Y para hablar de este tema nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder Armando Agüed, secretario de Salud de la Ciudad de México. Doctor Agüed, ¿cómo está? Muy buenas noches. Gracias. Bueno, Mauricio González Macario, que tiene buenas noches. Médico en su Casa fue un proyecto que Miguel Ángel Mancera impulsa bajo el principio de que pues, en esta ciudad, como en muchas, resultaba difícil el traslado de muchos de aquellos que requieren servicio médico. Alguien diría, es un lujo. ¿Cómo es que finalmente se estructura este proyecto? Sí, así es. Hace 2 años, el Médico en tu Casa arrancó en la Ciudad de México como una estrategia para abatir la mortalidad materna infantil. 57 mujeres murieron en la Ciudad de México en 2013, producto de que la mayoría era menor de edad. Estoy hablando de niñas de 11, 12, 13, 14 años, y que no habían ido una sola vez a control prenatal. En ese momento lo que hicimos fue pensar, hay que ir por ellas, y decidimos hacer esta estrategia. El jefe de gobierno arrancó en 2014 el programa El Médico en tu Casa con 3,000 médicos, enfermeras, trabajadoras sociales, y tocamos todas las puertas de Iztapalapa, Gustavo Amadero, y después nos fuimos a toda la Ciudad de México. ¿Qué hemos hecho en 2 años? Primero, El Médico en tu Casa ya es ley, por lo tanto será una herencia de Miguel Ángel Mancera para los habitantes de la Ciudad de México. 2, está etiquetado recurso ya por ley, de tal manera que será sustentable este programa y permanecerá para siempre. Tercero, en 2 años que hemos atendido, visitamos ya casi 2,600,000 viviendas de la Ciudad de México. Hemos encontrado 245,000 personas en condición vulnerable, 204,000 adultos mayores que por su edad ya no pueden ir a un centro de salud ni a un hospital, personas de 80, 90 y 100 años. Encontramos 28,000 embarazadas, pero de las cuales casi 9,000 no habían ido una sola vez a control prenatal, y de ellas 3,600 aproximadamente tenían embarazos de alto riesgo. Hoy el 95% de esas mujeres ya dio a luz con 0 muertes. Logramos el objetivo, localizarlas y meterlas en control. Hemos encontrado más de casi 50,000 personas con discapacidad física que no les permitía salir. 5,000 personas postradas que viven 24 horas en su cama y que estaban escarados con llagas, infectados, y que hoy reciben atención. Personas en abandono total, más de 1,000 adultos, sobre todo viejitos, viejitas, que hoy el gobierno de la ciudad los ve. Y hemos encontrado enfermos terminales, casi 400, que hemos ayudado al bien morir con cuidados paliativos al domicilio, hasta morfina. Cambiamos la ley para que pudiéramos llevar morfina. Este programa está siendo replicado en 8 estados del país, en varios países hemos firmado el convenio y estamos muy contentos. Está siendo evaluado por el CIDE, por la OCDE, por la Organización Panamericana de la Salud. Y bueno, pues creo que es un gran avance en salud estar llevando ya, además de los 3,000 profesionales de salud, ya tenemos 10,000 estudiantes de medicina trabajando en el programa, 17 universidades. El Instituto Politécnico Nacional orgullosamente metió 3,500 estudiantes de medicina. La UNAM, la UAM, la Salle, la Anáhuac, la Panamericana, el TEC de Monterrey, en fin, todas las universidades, 17 universidades, 10,000 estudiantes están trabajando en El Médico en tu Casa. Así que estamos muy orgullosos de este programa, pero sobre todo de llegar a quien más lo necesitaba y hacer una realidad el acceso a los servicios de salud, como dice la Constitución. Esto parece una gran idea, Doc, pero ¿cómo se define a quiénes hay que atender? Me imagino que cuando van a revisar encuentran distintos tipos de enfermedad, distintos niveles socioeconómicos. ¿Hay alguna forma de discriminar entre grupos? Sí. ¿Se puede obtener alguna recuperación de la inversión que hace la ciudad, por ejemplo, con grupos que sí tienen la capacidad económica? ¿Cómo lo tienen organizado? Sin duda, el objetivo de este programa es ir a atender a los que no tienen seguridad social laboral, que no tienen IMSS o que no tienen ISSSTE. Son 2/3 partes. Así es, pero fíjate, qué buena pregunta me hiciste, porque tocamos todas las puertas de la ciudad y el 40% de las personas que no pueden ir a sus clínicas ni hospitales son del IMSS y del ISSSTE.
Entonces los censamos, vemos cómo se llaman, en dónde viven, qué enfermedades tienen, y cada mes le paso al IMSS y al ISSSTE, a la Dirección Médica del IMSS y del ISSSTE, la lista de sus derechohabientes que están en las casas y que ellos no sabían que estaban y que no sabían que no pueden ir a sus clínicas. De tal manera que el beneficio no solamente es a los no derechohabientes de seguridad social laboral, sino es a toda la ciudadanía. Estamos prácticamente visitando todas las casas de la ciudad y por supuesto la idea es que todos los que requieran atención médica lo pueden hacer. Hay un número telefónico en nuestro call center, 24 horas, 51 32 0909. Repito, 51 32 0909. Ahí pueden llamar y pedir el médico a la casa. El médico va, evalúa a la persona. Recordemos, no es para que me duele el estómago y que venga el médico o tenga un problema respiratorio, no. Es para las personas que están impedidas de acudir a una unidad por su edad, por su discapacidad, por su problema de postración, por una situación que no les permite acceder. El programa está teniendo frutos porque además 5 universidades de Estados Unidos están participando en este programa, la Universidad de Harvard, la Universidad de San Francisco, la Universidad de Illinois, la de Washington, la de Filadelfia, y pronto vamos a firmar ya con la Universidad del Sur de California y con la Universidad de Miami. De tal manera que ha llamado mucho la atención este programa. Vinieron 10 estudiantes de Harvard, de maestría y doctorado, los más brillantes, y empezaron a subir a sus redes. Hay que replicar este programa en todos lados porque es un programa que está teniendo un impacto. Solamente el hecho de que ya no haya una muerte de ninguna mujer que no había ido a control prenatal. Imagínense, en la Ciudad de México, 3.600 mujeres tenían embarazo de alto riesgo, 8.600 no habían ido una sola vez a revisión médica, la mayoría entre el segundo y tercer trimestre del embarazo. ¿Por qué no van si hay centros de salud abiertos todo el día y el sábado mediodía? Los hospitales 24 horas. Por un desconocimiento, por una falta de cultura, por una falta de corresponsabilidad o un desconocimiento. Y yo lo que digo, una niña de 11, 12, 13 años no tiene idea del control prenatal, no tiene idea ni del embarazo. Entonces, lo que hicimos fue ir a buscarlas. Las niñas menores de 18 años, todas van a perinatología, al Instituto Nacional de Perinatología. La OMS dice que todos los embarazos en menores de edad se consideran de altísimo riesgo. Entonces, lo que hemos logrado es abatir la mortalidad materna, que era el objetivo que dio luz y que dio creación. Y he tenido todo el apoyo de Miguel Ángel Mancera para poder sacar adelante este programa en 2 años y además haberlo hecho ley y haber tenido presupuesto. Y además la suma de 17 universidades. Estamos muy contentos por lo que hemos logrado. Ojalá que aprovechen este servicio quienes nos estén viendo. Doctor, el tema que decía Macario, ¿cómo convertirlo en un programa en donde aquellos que tienen recursos pudiesen de alguna manera pues, impulsar este tipo de proyectos? Qué buena pregunta, Ezra. Mira, he recibido llamadas de gente importante que tienen recursos y me dicen, oye Armando, quisiera el médico en mi casa para mi papá. Ya no puede y ya no quiere ir al hospital o a la clínica. Pero le hablo a su hospital, al hospital privado, al médico de él, y me dice, imposible de ir a ver a tu papá. Porque mira, hago 1 hora para ir a la casa, 1 hora para verlo, y 1 hora de regreso, 3 horas. Y tengo 30 pacientes en la tarde. No puedo salir de mi consultorio. Entonces, lo que hemos visto es que hay gente que pudiera pagar la atención y que no tiene acceso real a que vaya un médico. Entonces, lo que estamos viendo es cómo encontrar esta figura en donde haya una retribución y obviamente ese recurso se utilice para quien no lo tiene, exacto, para la gente que menos tiene. Por supuesto, estamos ya capacitando cuidadores, estamos trabajando, les damos material de curación. Por cierto, todos los servicios del médico en tu casa son gratuitos, nadie paga un solo centavo. Esto es gracias a los impuestos que todos pagamos, al dinero público, de tal manera que pues está llegando a quien más lo necesita. Oiga, doctor, pues efectivamente hablando de recursos y en esta época de discusiones presupuestales y donde pues estamos viendo la dificultad para que el gobierno sostenga sus gastos, ¿qué costo ha tenido este programa por una parte? Y segundo, ¿habrá los recursos en el futuro para que se pueda continuar? Me llamó mucho la atención, no sé si escuché bien, decía usted que han visitado
3.6 millones de hogares. 2.6 millones de hogares. 2.6 O sea, son casi todos los hogares del Es DF. el 96% de las casas que hay en la Ciudad de México. Muchísimo. Según el INEGI. Obviamente no fuimos a Polanco, ni a Las Lomas, ni a colonias de ese tipo. Pero prácticamente peinamos toda la ciudad. Sí, es muchísimo. Y tu pregunta, Mauricio, es maravillosa, porque efectivamente estamos viviendo un momento donde este año la Secretaría de Salud a mi cargo tuvo 300 millones de pesos de recorte. Y el año que entra viene otro recorte. El programa Médico en tu Casa lo que está haciendo es ahorrando dinero. ¿Por qué? Por ejemplo, hemos encontrado una gran cantidad de adultos mayores, de esos 204,000 que son diabéticos o hipertensos, que no se sabían o que si se sabían no tenían acceso incluso al medicamento. Hoy están controlados. Esos son pacientes que no van a llegar infartados a nuestros hospitales y terapias intensivas a colocarles stents. Nada más un stent vale 25,000 pesos. Y hay pacientes que requieren 13. Solo de ese stent. Diabéticos, hemodiálisis y diálisis peritoneal. Una diálisis vale 1,500 pesos la sesión y requieren 3 a la semana. Y hemodiálisis 3 a la semana y vale 2,000 pesos, 6,000 pesos. Si esos pacientes diabéticos están controlados, difícilmente van a hacer insuficiencia renal crónica y van a no requerir terapia sustitutiva. De tal manera que el programa Médico en tu Casa se vuelve económicamente muy, muy atractivo porque vamos a controlar a los pacientes y no esperar a que lleguen a nuestras terapias intensivas, a hemodiálisis, a cuestiones de cardiología intervencionista, la medicina más cara. De tal manera que considero que es un costo, inversión y beneficio altísimo. Yo creo que por eso se está apostando a este modelo, porque estamos llegando a controlar a quien no tenía acceso, a quien no tenía los recursos para atenderse. Pero ¿y de costo cuál es el presupuesto para el programa en total este año? El programa este año nos dieron 170 millones. De tal manera que el año que entra nos tienen que dar por lo menos otros 170, con lo cual garantizamos la continuidad y el trabajo. Este año, por ejemplo, compramos 70 vehículos para trasladar a las brigadas, no teníamos vehículos, maletines, estuches de diagnóstico, electrocardiogramas, ultrasonidos, medicamentos, contratamos casi 500 médicos y enfermeras para el programa, de tal manera que se vuelve sustentable el programa. Y al ser ya una ley, porque el doctor Miguel Ángel Mancera lo impulsó, y la Asamblea Legislativa, por unanimidad, todas las fracciones políticas votaron a favor de que se hiciera ley, de tal manera que estamos muy contentos porque todo el mundo vio que era un programa de alto beneficio social y a quien menos tiene. Ahorita comentaba usted un tema que me parece de la mayor importancia y que también el Seguro y el ISSSTE han estado promoviendo, que es el tema de prevención. Claro. Porque es mucho más barato eso que las enfermedades crónicas que ahora tenemos. Y para enfermedades catastróficas estábamos teniendo al Seguro Popular. ¿No sería conveniente ir platicando entre todos para realmente tener un sistema universal que nos permita coordinar bien los esfuerzos de todos? Bueno, sin duda tu pregunta va exactamente dirigida a lo que estamos haciendo, porque las personas que no tienen seguridad social son afiliadas al programa de gratuidad del gobierno de la Ciudad de México. Cualquier persona que vive en la Ciudad de México tiene derecho a atención médica, consulta médica, medicamentos, laboratorio, gabinete, hospitalización y cirugías de manera gratuita, pero para los centros de salud, clínicas especializadas y hospitales del gobierno de la ciudad, que es primero y segundo nivel. Y para tercer nivel los afiliamos al Seguro Popular. Entonces pueden entrar a cardiología, a nutrición, a cancerología, a psiquiatría, a toda la alta especialidad, tercer nivel. Está ligado y es un complemento maravilloso. De tal manera que sí estamos trabajando con el gobierno federal, con la Secretaría de Salud, con el Seguro Popular, y esto es un alto beneficio para las personas. Finalmente, doctora Boed, el tema del programa médico en su casa para poderlo ampliar, ¿hasta dónde se puede? ¿Qué es lo que más estarían pensando en crecer en función de lo que realmente da en esta ciudad? Sí, sin duda lo que tenemos, el reto mayor es consolidar la estrategia, controlar a los pacientes crónicos, llegar a quien nos ha faltado llegar por alguna razón, seguir controlando a las embarazadas para evitar muerte materna y cada vez llegar a los grupos que no tienen seguridad social. Por ejemplo, ya tenemos afiliados a boxeadores, luchadores, trabajadoras domésticas, taxistas. Ahora vamos pues por diferentes rubros para otra situación, los micronegocios, etcétera.
las oficinas, donde hay oficinas y hay gente que está trabajando para hacer prevención. Tenemos que apostarle, como bien lo dices, a la promoción, a estilos de vida más saludable, a la prevención y a la detección oportuna. Y en los enfermos a la adherencia terapéutica. Ese es el reto del médico en tu casa y me parece que vamos avanzando hacia allá. Doctor Armando Agüed, secretario de Salud de la Ciudad de México, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario, gracias a los tres y les agradezco la oportunidad. Al contrario. Un abrazo a todos. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. El Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular la minuta de la Ley de Ingresos de la Federación. Se acuerda que los precios de la gasolina y el diésel se liberarán de manera ordenada y gradual a partir del 1 de enero de 2017. Se avaló que la Comisión Reguladora de Energía, con previa opinión de la Comisión Federal de Competencia Económica, determine el ritmo de la liberación de estos precios. El tipo de cambio se establece en 18 pesos 62 centavos, mezcla mexicana $42 el barril. Nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder Joaquín Gándara, presidente del Consejo Directivo del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, el IMEF. Joaquín, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, pues ahí está esta ley de ingresos muy recortada, por supuesto. Veremos lo que finalmente, cómo reparten esto. Le mueven un poquito en tipo de cambio para tratar de inventar ahí dinero que espero que llegue. Y por otro lado también, más que nada en producción, suponen una mayor producción, un poco más de producción de petróleo. ¿Te parece que este tipo de ejercicio, de este manejo, este recorte y esta forma, digamos, de enfrentar las presiones externas y por supuesto las internas son correctas? ¿Es este un presupuesto que puede generar el crecimiento que se requiere, por lo menos las condiciones para ello, y una visión desde el exterior de que se están haciendo las correcciones adecuadas, o nos quedamos cortos? Bueno, la producción petrolera hemos visto que ha repuntado un poco en las últimas semanas. Aparentemente algunos pozos que habían estado cerrados han generado algo más de producción y me imagino que esto es lo que vieron los diputados para subir este estimado de producción petrolera. Y en cuanto al tipo de cambio, pues a lo mejor se fueron con el engaño de que subiendo el tipo de cambio estimado para el próximo año, pues se generarán mayores ingresos, lo cual es correcto, pero también tiene un impacto el tipo de cambio en los gastos que va a realizar el gobierno federal y al final esto se netea prácticamente, por lo que el riesgo ahora es que se engañen pensando que va a haber un mayor ingreso y quieran destinar estos recursos adicionales a un gasto cuando no va a haber esos recursos adicionales por el tipo de cambio. En todo caso, más allá de esta adecuación, ¿es este el mensaje que recibirían las calificadoras de que se están haciendo las cosas como se deben? ¿Te parece que esto es, digamos, adecuado desde la perspectiva de gobierno? Hace unos días Moody's sacó un reporte donde ve de manera positiva lo que se plantea en el presupuesto. Sin embargo, nosotros en IMEF hemos señalado que no es un presupuesto que corrija estructuralmente las finanzas públicas. Nos parece que el recorte debería ser mucho más profundo y atender no nada más el gobierno federal, sino los gobiernos estatales, municipales, ir al poder legislativo, al poder judicial, porque al parecer pues no son todos los que están en este esfuerzo y como hemos visto en los últimos años, y cuando digo los últimos 16 años de que año tras año se crece el gasto público, primero financiado con los excedentes petroleros, después con este endeudamiento en el que ha incurrido el gobierno federal desde el 2009, y hoy pues ya no hay margen de maniobra, se les ha acabado el margen de maniobra para poder seguir incurriendo en endeudamiento, y eso sí las calificadoras lo han señalado de manera muy puntual. O se corrige la trayectoria de la deuda o van a tener que hacer una revisión en la calificación que le otorgan a la deuda mexicana. Joaquín, en este punto efectivamente el IMEF ha sido muy claro diciendo que quizás que es doloroso, pero que sin duda es necesario un mayor recorte al gasto. Ahora, para recordarle al auditorio, el gobierno en el presupuesto del 2017 ha planteado una disminución del gasto corriente, del gasto en programas de gobierno del orden de un 17% en términos reales. Todos sabemos que hay ineficiencias en el gasto público, que hay desperdicio en el gasto público, pero lo que cuesta muchísimo trabajo tanto en el gobierno como a los legisladores es ¿y en dónde recortarle o con qué criterio recortarle? Ahí es donde creo que se atoran las cosas. ¿Ustedes cómo lo ven o cómo lo plantearían en el IMEF para facilitar esa tarea?
Bueno, me parece que el esfuerzo es un esfuerzo político, como lo vimos al inicio de la gestión del presidente Peña Nieto, que sentó en la mesa a todos los actores políticos para ponerse de acuerdo e ir por las reformas estructurales. Pues el esfuerzo ahora tiene que ser el mismo. Hay que sentar a los gobernadores, a los legisladores, a todas las fuerzas políticas, y todos debemos de entender lo necesario que es sanar las finanzas públicas, reducir el gasto, revisar los programas sociales, porque hay muchos programas sociales que no están teniendo este impacto, esta rentabilidad social que estamos buscando todos en México, y que deberían de suspenderse. Igual hay mucho gasto corriente que pues no está siendo útil, no genera rentabilidad, y todo esto pues necesita el acuerdo de las fuerzas políticas de este país y de todos los órdenes de gobierno para ir en un recorte verdaderamente estructural que sane las finanzas públicas de largo plazo, sobre todo. Ahorita lo que comentas es importantísimo. Si se quiere tomar una decisión de ese tamaño, se requiere un acuerdo político. Ese acuerdo político no va a ocurrir en al menos 2 años. Es decir, ya no ocurrió para el próximo, y para el 2018, que es la elección presidencial, pues menos. Sería para 2019. En estos 2 años, a mí se me ha ocurrido la idea de por qué no entrarle de lleno a Pemex de una vez, porque ahí es donde estamos perdiendo muchísimo dinero. 1.500 millones de pesos diarios perdemos en Pemex. A lo mejor sin necesidad de ponerse de acuerdo en una cosa grande, la reforma estructural que se necesita, podría darnos margen el ir cerrando algunas de las áreas de Pemex que ahorita nos están costando mucho dinero, y podríamos ahí recuperar parte del gasto, ¿no? ¿No te parece una posibilidad? Bueno, coincido contigo, me parece que la reforma energética dota de elementos a Pemex para no tener que seguir realizando una serie de inversiones que no le dan la rentabilidad. Puede también buscar asociaciones con privados para seguir explorando petróleo y generando pues los beneficios de esta reforma energética sin necesariamente tener que estar haciendo las inversiones de manera directa. Y por supuesto el tema de Pemex es un problema estructural que debe resolverse a la brevedad. Ahora, en el tema de gobiernos de los estados, la nueva legislación supuestamente ya permite o permitiría un mayor control sobre el propio ejercicio del gasto. Sin embargo, decías tú hace un momento, Joaquín, que pues, ahí es donde habría que meterle mano. ¿Qué es lo que considera el IMEF que habría que hacer en términos del gasto de los estados? Hoy leía unos análisis que decían es que hay que cambiar esta ley de coordinación fiscal porque ya no funciona. Habría que pasar a modelos en donde los propios estados empiecen a cobrar impuestos y empiecen ellos mismos a ser responsables del cobro y el ejercicio del mismo gasto. Bueno, tocas puntos muy importantes. Primero, la ley de disciplina financiera que se promulgó este año me parece que es un avance muy relevante para evitar lo que vimos en el pasado de muchos gobernadores que incurrieron en un incremento de la deuda de manera irresponsable y que no se vio reflejado en inversión pública. Entonces, en ese sentido, se avanzó de manera muy importante. ¿Pero qué se tiene que hacer? Bueno, pues se tiene que recortar el gasto público de la misma forma que lo está planteando el gobierno federal. En las dependencias de los estados también hay muchos programas que no están generando rentabilidad para el tema económico y tampoco generan una rentabilidad social, y esto se tiene que revisar. Me parece que estos excedentes petroleros que tuvimos durante muchos años, pues generaron muchos vicios en los gobiernos de los estados que fueron aumentando y aumentando su gasto corriente, en lugar de estos excedentes llevarlos a inversión en infraestructura y cuestiones que generaran un mayor crecimiento económico a futuro. No se invertían en infraestructura, pero la de su familia, ¿no? Ese era el problema. Ese es el problema. Oye, Joaquín, más allá del tema de las finanzas públicas, pues la verdad es que el panorama económico internacional y nacional tiene una serie de riesgos y eso de alguna manera está inhibiendo la inversión productiva de los empresarios aquí en nuestro país. ¿Cuáles son los principales riesgos que ustedes ven en el IMEF y cómo se verían la solución, cómo se van a ir resolviendo algunos de esos riesgos para el año entrante? Bueno, algunos de los riesgos que platicábamos a principio de año pues se han ido reduciendo, ¿no? El tema del crecimiento de China, que parece ya empieza a ser más claro que van a mantener un ritmo de aproximadamente 6%. Sigue estando vigente el tema de la Fed, cómo
cómo va a llevar este proceso de normalización de su política monetaria. Durante todo el año estuvimos esperando la subida de tasas y ahora parece que en diciembre ya viene, pero bueno, pues hasta que no llegue no vamos a estar seguros. Y el riesgo principal que hemos visto en las últimas semanas, pues se llama Donald Trump, ¿no? Ese vino a cambiar todo el panorama de riesgos, y lo que nosotros hemos dicho en el IMEF es que todas nuestras proyecciones económicas están basadas en el escenario Clinton, porque el escenario Trump es tan incierto que se vuelve prácticamente imposible de proyectar cualquier tipo de escenario. Este escenario complicado que comentaba ahorita Mauricio, podría modificarse un poco a favor de México si se mantiene el flujo de inversión extranjera directa. Sí ha ocurrido que en esta administración el flujo ha sido un poco superior al de administraciones previas. Digo, no es que sea inmenso, pero estamos hablando prácticamente de 30,000 millones de dólares promedio anual, frente a los 20,000 que llegaban antes. ¿Ustedes perciben que este flujo sigue creciendo, se mantiene en ese nivel? O sea, más allá del flujo que tiene que ver con corto plazo, el de inversión directa, ¿cómo lo están viendo ustedes? Como dices, ha venido creciendo, pero nos parece que el ritmo es demasiado lento. Sí. Las reformas estructurales tienen que implementarse de manera más profunda para crecer este flujo de inversiones, y por supuesto los escenarios políticos en Estados Unidos han venido a frenar mucho el flujo de inversión, tanto de Estados Unidos a México como de los propios mexicanos. Es tan incierto el panorama que nos presenta la posibilidad de que llegara a ganar Donald Trump, que todo el mundo está un poco detenido en este tema de inversiones. Ahora, de parte del gobierno federal, pues seguir implementando políticas públicas que fomenten la inversión. En el programa, en lo que se entregó ahora, la ley del IVA en particular, venía una propuesta para que no se pudiera acreditar el IVA en fase preoperativa, y nosotros en el IMEF fuimos a la Cámara de Diputados ahí con la Comisión de Hacienda a señalarles que esto atentaba directamente contra la inversión, que no iba a generar recursos adicionales para el fisco, porque simplemente era diferir la acreditación, era otorgar un financiamiento por parte de los inversionistas al gobierno federal, y esto claramente pegaba la rentabilidad de los proyectos. Entonces, ese tipo de políticas se tienen que evitar a toda costa. Afortunadamente, lo que se aprobó por la Cámara de Diputados se está suavizando este tema, y nosotros pensamos que hay que evitar a toda costa este tipo de políticas, y por el contrario, buscar políticas que sí incentiven la inversión, entendiendo que hay que cuidar las finanzas públicas y que no se trata de no cobrar impuestos o algún tema de ese tipo, ¿no? Finalmente, el tema de 2017, la perspectiva de crecimiento económico y los riesgos, además en un año, pues no te diría electoral, tienes y el problema de Estado de México, que seguramente será una pieza importante en el propio ejercicio del gasto, porque les interesa mucho ganar esa elección. Muchos riesgos todavía para el 2017 en crecimiento, en inflación y por supuesto en manejo presupuestal. Sí, por supuesto. Hablando de inflación, pues estamos viendo cómo ya este traspaso de la depreciación cambiaria está llegando a los precios. Se van a eliminar algunos factores que han ayudado a la inflación, como la caída en los precios de la telefonía, etcétera. Entonces, sí, el próximo año será un gran reto en materia inflacionaria. En materia de crecimiento económico, nosotros en el IMEF estamos proyectando 2.3%, que es a estas alturas la proyección más baja que hemos hecho desde que hacemos esto en el Comité de Estudios Económicos. Entonces, sí siguen existiendo muchos riesgos en el entorno internacional, y esto, sin lugar a dudas, vendrá a impactar a México. Una política monetaria que ha tenido que subir sus tasas de interés, una política fiscal que tiene que reducir el presupuesto. Todo esto, aunque es muy necesario para mantener la estabilidad macroeconómica, pues sin lugar a dudas sí tiene un impacto en el crecimiento económico, por lo que el siguiente año es un reto muy interesante, y sobre todo con el tema electoral que ya mencionaste, pues vamos a tener que estar desde la sociedad civil muy vigilantes a que el presupuesto se ejerza en lo que realmente necesita la ciudadanía y no con fines electorales. Joaquín Gándara, presidente del IMEF, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. Raúl
Raúl Cervantes es el nuevo Procurador General de la República, mientras que Arely Gómez será la nueva Secretaria de la Función Pública. El primero se comprometió a no escatimar esfuerzos para resolver los casos de Ayotzinapa, Tlatlaya, que ese ya está resuelto, Tanuato, Nochistlán. Pidió que su nombramiento desemboque finalmente en la titularidad de la futura Fiscalía General de la República, al frente de la cual supuestamente debería permanecer. Bueno, ahí está el nombramiento, un nombramiento que pues yo creo que todavía en ese sentido será bastante discutido. Me queda claro que hubo un apoyo pues prácticamente unánime de los grupos de los partidos políticos, como por ahí solo 3 votos en contra y una abstención en el Senado, Partido del Trabajo por ahí, y que pues Cervantes aparecería como un procurador que entra con la legitimidad de pues una mayoría calificada. De ahí al paso siguiente, un paso que ahora sí que suena a baile, pero es un paso doble, en el sentido de que se trataría de darle a Cervantes la Fiscalía General de la República y a Arely Gómez supuestamente la Fiscalía Anticorrupción. No me parece que en el perfil que se está buscando a nivel de la clase política e incluso la propia ciudadanía, figuras que están íntimamente vinculadas a un partido político, en este caso al PRI, pudiesen aparecer como las que se quedarían más allá en los puestos, en los nuevos puestos, más allá del propio sexenio, aunque bueno, pues habría que ver hasta dónde esto se sostiene. Lo cierto es que el cambio se dio y que más allá de todas las temáticas a manejar, de lo que se trata es básicamente pues de darle certeza de que estas figuras serán las encargadas de concluir el sexenio en ambas partes, función pública, que es cerrar el tema de las distintas secretarías, y procuraduría, pues por supuesto el tema criminal en todo sentido. Sí, no está claro todavía si esto ya se negoció, el que efectivamente estas 2 personas van a quedar en el momento que se haga el tránsito a la Fiscalía o no. Si fuese así, ambos quedarían en su puesto durante 9 años. Esto significa el fin de este sexenio, todo el próximo y el inicio incluso del sexenio de 2024-2030. Esto es un periodo largo. Evidentemente, para llegar a este arreglo, suena más lógico que tuvieran candidatos o de 2 partidos políticos, o bien que trataran de encontrar a alguien que no tuviera relación con nadie. No sé exactamente qué fue lo que acordaron, pero la gran mayoría que obtuvo el señor Cervantes para llegar a la Procuraduría indica que cuando menos en el momento actual tiene la confianza de la clase política en su conjunto. No sé cuándo se va a hacer el tránsito a la Fiscalía, es algo que debíamos haber hecho ya. Ignoro si el problema es que no llegan a acuerdos al interior de esta clase política para por fin hacer el tránsito, pero si queremos que el Sistema Nacional Anticorrupción funcione, si queremos que la reforma judicial que está en proceso tenga éxito, pues necesitamos que ya se empiece a mover todo hacia la Fiscalía. Cuando eso ocurra, además de ver quién se queda, pues vamos a necesitar hablar de presupuestos bastante más serios que los que hoy estamos teniendo para esas áreas. Sí, y bueno, yo pienso que sí, sin duda hubo una negociación previa frente al nombramiento del señor Raúl Cervantes. Vamos a decir que el trámite fue como demasiado sencillo, ¿no? Eso quiere decir que sin duda hubo muchas pláticas previas al respecto. Quisiera enfocarme en el tema de lo personal. Yo no tengo el gusto de conocer al señor Cervantes, solamente he escuchado opiniones acerca de él. Pero, y son opiniones favorables, o sea, son opiniones en el sentido de que es una gente que conoce ¿no? de leyes, pero al parecer su especialidad es el tema constitucional, sí. ¿No? El tema penal. Yo no sé si dentro de estas pláticas previas que seguramente tuvieron los representantes del Ejecutivo y los del Poder Legislativo, pues también se pudo ver esto, porque lo que necesitamos en una fiscalía, sobre todo en una fiscalía independiente y por un periodo tan largo como podría ser 9 años, pues es alguien que le sepa el tema, porque si no, ahí podemos tener gente muy preparada, pero no para la tarea que corresponde. En el tema de la función pública, mira, yo creo que el problema de la corrupción, pues sí, es un problema que aqueja al país y es algo que le preocupa mucho a los mexicanos.
Pero hay un segundo plano que, en mi opinión, ha estado muy desatendido en la Secretaría de la Función Pública desde hace muchísimos años, muchísimas administraciones, varias administraciones, que es el tema de la administración pública. Los políticos, pues, no, les encanta inventar programas, les encanta pensar en cosas nuevas, les encanta pensar en grande, no a todos, pero a muchos de ellos, y qué bueno, pues es la forma de avanzar. Pero lo que no les gusta, en general, es administrar. Y lo que yo veo es que ha habido un deterioro enorme en los procesos de administración pública de todas las dependencias federales, y no se diga de las estatales, y tampoco, y por supuesto que también en el caso de las municipales. A mí me parece que hay muchísimo espacio para tener una reforma de administración pública en donde los recursos y los procesos sean mucho más eficientes. Nos hemos llenado de trámites, nos hemos llenado de programas que no, de dudoso beneficio, nos hemos llenado de prácticas que en lugar de facilitar la tarea del gobierno la complican, en donde la relación entre los ciudadanos con el gobierno, por supuesto que también en muchos casos se vuelve más difícil, ¿no? En las tareas diarias, ¿no? Pues de los servicios públicos que supuestamente nos deben de beneficiar a los ciudadanos, y francamente no veo que nadie quiera atender ese tema, como que lo ven y dicen, ay Diosito, y cierran ese cajón, ¿no? Abren el cajón de la administración pública y lo vuelven a cerrar. Entonces, independientemente de que, ¿no? de que sea la señora Arely Gómez o quien sea, alguien tiene que ponerle atención a ese tema porque ya lo tenemos olvidado desde hace mucho. Yo creo que esto está vinculado estrictamente al tema de combate a la corrupción, Mauricio. El tema de la administración pública y el funcionamiento del mismo modelo. Esta idea, me acuerdo en la época del gobierno de Calderón, que le habían dado la orden a Salvador Vega, que era secretario de la Función, que iban y le obligaban a quemar papeles de lo que eran trámites, los trámites que iban creando, y obligaban a las distintas dependencias a reducir. Y el tema es muy claro, la administración pública genera como elemento propio del aparato burocrático en una inercia trámites por sí mismos. Y es cierto, se requiere una reforma en la administración pública, pero que tenga además como un elemento disuasivo el control de la corrupción. En la medida en que tú instrumentes medidas que controlen, que le quiten incentivo, que disuadan al burócrata de generar modelos de corrupción, también vas a tener una disminución sustancial de todo este aparato burocrático que está hecho fundamentalmente en muchas áreas para asaltar al ciudadano. Sí, pero aún siendo exitosos en ese combate a la corrupción, no necesariamente mejoras los procedimientos previa, en la Mauricio. prestación. Tienes razón. No es previa. Sí, yo sí. la veo como en paralelo. Bueno. O sea, ojo, el gobierno está para prestar servicios públicos, no para autovigilarse y evitar que la corrupción solamente. Entonces, creo que ahí es donde veo precisamente el espacio, porque ha estado, en mi opinión, desatendidísimo. Pero yo creo que hay tiempo para que vayan preparando la reforma, porque de aquí al 2019 no va a pasar nada, como platicamos hace un momento, no se me angustien con ello. Lo que creo que sí es relevante es lo que comentaba ahorita Mauricio acerca del desconocimiento o falta de práctica del señor Cervantes en el tema propiamente penal. Y aquí viene un dato que a mí me parece que es importante. Desde hace un rato se discutía la posible transferencia de la señora Arely y su sustitución por quien sería el siguiente fiscal, realmente el fiscal de la Nación, y al que se mencionaba era Renato Sales, una persona que sí lleva años en el tema penal, muy conocido, y sobre todo que creo que tiene, es bien visto por distintas fuerzas políticas, que caería más en el perfil al que tú te refieres. El que no lo hayan nombrado ahorita tal vez tenga que ver con lo que tú mencionabas, que a lo mejor se van a esperar, cierran este sexenio con lo que hay, y ya para el próximo nos vamos con las reformas necesarias y con la fiscalía en forma. Vamos a ver si vámonos a una pausa, de regreso platicamos con usted sobre el tema inflación, empieza a pegar y a pegar fuerte en la economía mexicana. Esto es Dinero y Poder.
La inflación en el país aumentó 0.49% durante la primera quincena de octubre, con lo que la tasa anual se ubica en 3.09%. El INEGI informó que en el mismo periodo 2015 el crecimiento quincenal fue de 0.46% y el anual 2.47%. El índice de precios subyacente 0.17% quincenal, alcanzando una tasa de inflación de 3.10%. Bueno, pues ahí están los datos. Ya le pegó el tipo de cambio finalmente a la inflación. No arriba, Banco de México había planteado 3 más menos 1, ¿no? Ese es un poco el... Sí, está en el rango. Está en el rango, en ese sentido no había problema. Lo que pasa es que habíamos estado en 2 durante muchísimo tiempo y entonces alguien diría, bueno, pues ya no íbamos a llegar a 3. Están arriba de 3, ya subieron la tasa de interés, no sé hasta dónde eso le va a ayudar a controlar lo que sería el aumento en la inflación, pero bueno, lo cierto es que estás ya en una situación en donde este tema del tipo de cambio, llámale efecto Trump, llámale otra vez tasas de interés, pero lo cierto es que pues no puedes bajar tu tipo de cambio de los 18 pesos y esta idea de que una economía que ha crecido poco, pues ha podido contener este traspaso de los precios de los bienes y servicios importados, pero que está difícil que esto se sostenga por largo tiempo, Mauricio. Así es, sí está difícil, Ezra, y es algo que hay que vigilar muy de cerca, porque mira, efectivamente, el año pasado, al cierre del año, la inflación de 2015 fue 2.1%. Ahora estamos, según las últimas cifras, en 3.1%. Es un punto más. Vamos, no habría que desgarrarse las vestiduras por un punto más, excepto que sí hay cuestiones que pueden implicar un deterioro económico a futuro si la inflación sigue subiendo. Ejemplo, los incrementos de salarios que se dieron en el transcurso del 2016 en promedio andan en el 3,5%. Entonces, cuando los aumentos de salarios le ganan a la inflación, hay una recuperación de los ingresos de los hogares. Y aunque sea pequeñita, es algo que ayuda a mantener la demanda de bienes y servicios, lo que se llama el consumo privado. Si la inflación empieza a alcanzar el aumento de los salarios, se va a perder esa ganancia y entonces se pierde esa parte que está alentando el consumo y por lo tanto puede afectar un poco el crecimiento económico a futuro. Segundo punto, la inflación el año pasado fue muy baja porque los precios del petróleo, los precios de los energéticos, la gasolina y otros más, se fueron al piso internacionalmente y aquí en México también bajaron. Pero de febrero de este año a la fecha, el precio del petróleo crudo ha subido 63% y las gasolinas en Estados Unidos internacionalmente han subido 25%. Entonces, eventualmente, nosotros vamos a tener que subir la gasolina aquí en México. Bueno, y más con la liberación de precios, ¿no? Es más con la liberación de precios, exactamente, aunque sea gradual y todo lo que tú estimantes. Eso le puede sumar unas 2 o 3 décimas a la inflación del año entrante, más el ritmo que ya traemos, andamos en el 3.1, probablemente vamos a terminar en 3.2, 3.3 este año, pues ya se te iría a 3,5%. ¿Eso qué quiere decir? Que si los sindicatos y las organizaciones laborales tratan de mantener el poder de compra de sus agremiados, pues entonces las revisiones salariales van a empezar a ser de 4, 4,5%. Y eso sí nos puede ir llevando poco a poco a una inflación al alza que sería totalmente inconveniente. El Banco de México tendría que subir las tasas de interés y demás. Entonces, de ahí la importancia de tratar de mantener la inflación en niveles del 3% no es una necedad, no es un capricho del gobierno, es algo que le está ayudando a que la economía avance un poco. Si se pierde ese control, pues entonces tendremos que pagar las consecuencias. Antes de hablar de esto, voy a felicitar a mi mamá porque es su cumpleaños. Eso. Sí. Felicidades, 80 señora. años, Sí, señor Schettino, por supuesto. muchas felicidades. Creo que tiene toda la razón, Mauricio. Es muy interesante notar que los últimos 2 años o año y medio, cuando se nos fue el valor del dólar, fueron los 18 meses con la inflación más baja desde que se registra el índice de precio al consumidor, por exactamente la caída de precios internacionales de muchos bienes y lo que sea. Estamos teniendo ahorita una presión y bien dice Mauricio, uno podría pensar entre 3,5 y 4% la inflación para el próximo año
y no estaría uno fallando por mucho. Entre 3,5 y 4 seguimos estando dentro de la meta del Banco de México, pero podría efectivamente irse generando una inercia que fuese dañina. En particular pensando que 2018 es un año electoral y es bastante más difícil controlar variables asociadas a finanzas públicas, por ejemplo. ¿Qué es lo que puede evitar que esto ocurra? Pues creo que una actitud fuerte de parte del Banco de México, que ya lo ha mostrado, ha estado subiendo tasas conforme va sintiendo la presión. Hay que recordar que en México la tasa de interés no tiene el mismo efecto antiinflacionario que tiene en Estados Unidos, pero de algo sirve. También de algo va a servir esta reducción del presupuesto, en un poquito menos de déficit público, no se incrementa en general la deuda, entonces esto puede ayudar, ¿no? Entonces hay algunas cosas que van a favor. Yo no me preocuparía demasiado. Creo que la gran preocupación que debemos tener los mexicanos en términos económicos, prácticamente la única, tiene que ver con el asunto del déficit y la deuda. Si déficit y deuda están bajo control y las calificadoras no nos quitan el grado de inversión, pues México no tiene mucho problema. Eso es lo que a mí me preocuparía. Lo otro es un asunto que hay que estar atendiendo, pero pues yo no me angustiaría demasiado por ello. Ahora, las presiones para aumento de salarios van a estar ahí presentes para el próximo año, ¿no? Ahí tenemos digamos, terminar este año en qué, 3.2, 3.3. Pues imaginémonos sí. 3.2, 3.3. 3.3. Los aumentos salariales estarían en 4. O 3.5, que fue lo de este año. Depende, pues depende, o sea, porque cuando se negocian los salarios no se ve para atrás, se ve para adelante. Y entonces ahí el punto es precisamente si el tipo de cambio no afloja, y probablemente no va a aflojar porque ahí hay problemas ya con nuestras cuentas externas, y no es que al país le estén faltando divisas, pero tampoco le sobran. Entonces, no, las entradas de capital no son suficientes para financiar el déficit externo, y eso va a ser una presión latente sobre el tipo de cambio que difícilmente lo va a dejar bajar de 18 de manera consistente. Entonces, si tú entras el año entrante con un tipo de cambio relativamente alto, es que ya 18 ya nos parece barato porque llegó a estar casi en 20 pesos hace unas semanas, pero si volteamos a 12, 18 meses hacia atrás, estaba en 15 pesos. 16 entonces, cuando inició este año. Exactamente, entonces, bueno, es un tipo de cambio alto. En esas condiciones, pues sí, digamos, ¿no? Las organizaciones laborales o simplemente los trabajadores van a decir, ¿sabes qué? Pues no me alcanza, y entonces, pues vamos a, no, si el gobierno dice que la inflación va a ser 3.2 o 3.4, no, pues les pido 4 de aumento. Sí. Y así es como se empiezan a destapar las inflaciones, ¿no? Si no se van, ¿no? Y ya ese proceso ya lo hemos vivido en México. Entonces es algo que el Banco de México ahí, supongo, no lo vería con buenos ojos, y entonces tendría que subir las tasas de interés, y ahí es donde yo sí tengo una preocupación adicional a Macario, que es el tema del crecimiento económico. La buena noticia es que nuestro país sigue creciendo. La mala noticia es que está muy frágil ese crecimiento. Cualquier cosita que lo saque de balance, de que la gente sienta que no tiene recursos para comprar lo que sea, puede bajar un poco el perfil y la perspectiva de crecimiento del país. Mira, lo acabamos de ver, se publicaron las cifras ayer, ¿no? Del IGAE para el mes de agosto, y esas cifras nos dicen que la economía creció 1.9%. Ya no solamente estamos abajo del 2,5%, que es lo mínimo indispensable para este país, ya estamos abajo del 2% consistentemente por varios meses. Entonces, creo que allí hay un foco de alerta que no debemos de descuidar. Yo no me preocupo tanto por el crecimiento por una razón de comparación con el resto del mundo, que está muchísimo peor. Entonces, por eso no me angustió tanto. Si deja de crecer el país un año, tampoco es una cosa tan grave. En cambio, si se nos quitan el grado de inversión, eso es muchísimo peor. Eso sí tendría un efecto mucho más grande. Pero tiene toda la razón Mauricio. O sea, hay varias cosas que no están funcionando. El déficit en cuenta corriente es más alto. Es precisamente el proceso de ajuste, de dejar de vivir del petróleo. Lo mismo que estamos viviendo en materia de finanzas públicas, y que logramos resolverlo gracias a la reforma fiscal. Digo, resolverlo quiere decir no nos morimos de hambre, pero no tampoco estamos bollantes. En materia de cuenta corriente ocurre lo mismo, estamos en ese proceso de transformación, y el déficit se nos puede ir probablemente para 2018 cerca del 4% del PIB.
Eso no es un problema muy serio, pero sí cuesta. Es decir, no te alcanzan los flujos normales de inversión y tienes que pedir prestado. Entonces, tiene sus costos. Pero a mí todo eso me parece algo manejable, un reto difícil, pero no una avalancha en contra como sí sería perder Sí, el no, dado, no estamos Ese es en la, digamos, en la orillita de una crisis ni por mucho, pero tampoco estamos firmes, ¿no? En el avance económico. Y ¿no? tienes otro elemento que ha sido la generación de empleos, que es un modelo distinto al que teníamos anteriormente. Con poco crecimiento económico, has tenido una generación de empleos incluso con un poder adquisitivo mucho mejor que el que tenías anteriormente, y te diría nada más, con el traspaso además de gente de la economía informal a la economía formal. Sí, se ha generado más empleos, sobre todo formales. Lo de los salarios es lo que no ha mejorado. Es decir, como moviste a muchos informales a formales, el salario promedio formal ha bajado ligeramente. Tampoco es una cosa del otro mundo, pero no hay todavía ese efecto tan importante que querríamos, pero sí hay mucho más trabajadores formales. Ya lo platicábamos aquí cuando veíamos lo del Foro Económico Mundial. Mejoramos 10 lugares en el asunto laboral, mejoramos 15 lugares en competencia económica, mejoramos casi 22 lugares en materia de finanzas. O sea, las reformas van dando resultados, pero pues tardan, ¿no? O sea, el conjunto pues va a tardar en notarse, ¿no? Sí, pero lo cierto es que finalmente el escenario económico internacional que le va a pegar a todo el mundo, pues, también nos va a pegar a nosotros. Sí, Y no, por suponer supuesto. que tú puedes crecer a tasas del 3% cuando todo el mundo está creciendo. Bueno, no se puede. y ese es el otro factor, regreso al tipo de cambio. La perspectiva es, las tasas de interés de Estados Unidos van a ir para arriba, ¿no? No sabemos cuánto, supongamos entre 50 y 75 centésimas de aquí a diciembre entrante. Pues frente a eso, todos los inversionistas compran dólares o activos en dólares, y la presión sobre las monedas emergentes pues está ahí. Esa no se va a quitar por varios meses. Ahí la vamos a tener. Mauricio Así es. González Macarios, que tiene muchísimas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha aquí en Canal 11 Dinero y Poder. Estamos en la radio Noticias MBS en el 102.5 de la FM de lunes a viernes de 5 a 7 de la noche. Por nuestra parte, muchas gracias y muy buenas noches.